guardé un secreto durante 30 años. Uno de esos que envejecen dentro del alma, incluso cuando uno finge que lo ha olvidado. Yo cargaba esa verdad como quien lleva una piedra en el bolsillo, pequeña, pero imposible de ignorar. Y aquel día, cuando Ricardo y Valeria llegaron sonriendo a mi puerta, entendí que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. Ellos creían que venían solo a hacer una visita, pero el destino tenía otros planes. Desde el instante en que Ricardo cruzó la puerta, sentí que algo distinto flotaba en el aire. Hablaba con cuidado, midiendo cada palabra, como si ensayara una conversación que aún no sabía cómo comenzar. Valeria, siempre elegante y contenida, observaba todo en silencio, como quien busca respuestas sin necesidad de preguntar. Los recibí con cariño, pero por dentro el corazón me latía desbocado. El secreto que había escondido durante 2 décadas se movía, inquieto, pidiendo ser revelado. Durante el café, las palabras fueron volviéndose más directas. Ricardo mencionó la vieja casa familiar, aquella que resistió al tiempo, testigo de alegrías y penas. Dijo que pensaba venderla, con el tono firme de quien ya ha tomado una decisión. Yo escuché sin interrumpir, pero cada frase sonaba como un golpe. Esa casa era el último vínculo con una parte de mi vida que él desconocía. Un capítulo que escribí sola, entre lágrimas y decisiones que cambiaron el rumbo de todo. Valeria, perceptiva como siempre, notó mi vacilación. Fingió acomodar su taza, pero sus ojos me analizaban con atención, como si intentara descifrar lo que yo ocultaba. El silencio que se formó fue casi cruel. Siempre admiré su inteligencia, pero en ese instante su presencia me hizo sentir expuesta frente al pasado. Era como si el tiempo hubiera decidido acorralarme allí mismo, entre el amor de un hijo y el miedo de perderlo. Miré a Ricardo y vi el reflejo del hombre que siempre había sido, bondadoso, pero demasiado práctico, con la prisa de resolverlo todo, incluso sin entender el peso de lo que tocaba. Él y Valeria hablaban de vender la casa como si fuera solo una propiedad, sin imaginar que cada pared guardaba recuerdos, risas, lágrimas y promesas silenciosas. Querían convertir en ganancia lo que para mí era refugio, historia, vida y un secreto quizá terrible a sus ojos. Fue en ese instante que comprendí que la verdad, por más dolorosa que fuera, ya no podía seguir enterrada. Lo que guardé por amor ahora necesitaba ser revelado, para que, por fin, el amor pudiera existir plenamente. Lo que Ricardo jamás imaginaba, era que aquella casa escondía un secreto capaz de cambiar todo lo que sabía sobre su propia familia, y, cuando empecé a contarlo, el silencio que invadió la sala hizo que el tiempo se detuviera. Ricardo apoyó los codos sobre la mesa, confundido por mi silencio. Valeria mantenía la mirada fija en mí, esperando que dijera algo que confirmara lo que ya intuía. La verdad se me atoraba en la garganta, y cuando finalmente dejé escapar las primeras palabras, el aire pareció enrarecerse. Hay algo sobre esta casa que ustedes necesitan saber. Las manos de Ricardo se detuvieron a medio movimiento, el café se enfrió, y el mundo pareció quedar en suspenso. Después de 30 años, estaba a punto de revelar lo que incluso a mí misma había escondido. Esta casa le pertenece a alguien más además de nosotros, continué. El rostro de Ricardo se contrajo de asombro, y Valeria entrelazó los dedos, como si tratara de contener el impacto antes siquiera de escuchar el resto. Respiré hondo. Los recuerdos regresaron con fuerza, la juventud, el abandono, la soledad que me obligó a tomar una decisión que me ha perseguido desde entonces. Les conté sobre aquel tiempo en que quedé embarazada nuevamente, después de que el padre de Ricardo desapareciera. Me quedé sin apoyo, sin dinero y consumida por un miedo que me atormentaba. Cuando nació el bebé, pensé que entregarlo en adopción sería el único gesto de amor posible. Una decisión tomada entre lágrimas, pero también con desesperación. Mientras hablaba, veía cómo cambiaba el rostro de mi hijo. Primero incredulidad, luego dolor y, finalmente, un silencio denso que cortaba más que cualquier palabra. Se llevó la mano a la frente, como quien intenta reordenar el mundo dentro de su cabeza. Valeria se acercó y le puso la mano sobre el brazo, sin decir nada. Sabía que necesitaban tiempo para asimilarlo. La parte más difícil aún estaba por venir, y temía el momento en que se dieran cuenta de la magnitud de la coincidencia que el destino había preparado. Hay algo más que ustedes necesitan saber, añadí, tratando de mantener firme la voz. El hombre interesado en comprar esta casa, es el hijo que entregué hace 30 años. Las palabras cayeron con peso, y el reloj de la pared pareció detenerse. Valeria se llevó la mano a la boca, incapaz de disimular su conmoción. Ricardo se levantó despacio, con los ojos húmedos, luchando entre la ira y la compasión.
Sentí un alivio que dolía, porque, a pesar del sufrimiento, la verdad por fin estaba viva entre nosotros. Y, de algún modo, aunque destrozados, estábamos más cerca que nunca. Ricardo permaneció en silencio unos segundos, luego me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Valeria parecía sin aliento, y el sonido del reloj resonaba como si marcara el final de algo, o el comienzo. Yo pensaba que ya nada más podría sorprenderlos, pero lo que sucedió después de aquella revelación fue algo que ni siquiera yo, en mis peores temores, hubiera podido imaginar. Ricardo dio 2 pasos hacia atrás, como si necesitara distancia para entender lo que acababa de escuchar. El silencio que invadió la sala parecía gritar. Yo lo observaba intentando encontrar alguna palabra, pero su mirada estaba perdida entre el pasado y el presente. Cuando finalmente habló, su voz salió entrecortada. Entonces, ¿tengo un hermano? Solo asentí, y esa confirmación transformó el aire en algo denso, casi palpable. Valeria se secaba discretamente las lágrimas, sin saber si lo que sentía era compasión o miedo por lo que vendría después. Les expliqué que nunca volví a ver al bebé después de entregarlo. Fue adoptado por una familia de otra ciudad, y durante años luché contra las ganas de buscarlo. Traté de convencerme a mí misma de que lo mejor era dejarlo seguir en paz, sin la carga de mi pasado. Pero cuando recibí la propuesta de compra de la casa y vi el nombre del comprador, Diego Herrera, sentí un escalofrío. Era el mismo apellido de la mujer que estuvo conmigo en el hospital el día en que nació. El destino, de alguna manera, me estaba llamando a un ajuste de cuentas antiguo. Ricardo se pasó las manos por el rostro, respiró hondo y preguntó con un tono que mezclaba enojo y asombro: ¿y si él lo descubre antes de que tú se lo digas, si se entera por otros? La pregunta resonó dentro de mí. Ya era demasiado tarde para esconder algo. Estaba cansada de vivir a medias, cansada de temer lo que vendría. Les dije que había concertado una cita con Diego para al día siguiente. Él quería conocer la casa antes de cerrar el trato. Ellos me miraron como si el suelo hubiera desaparecido bajo nuestros pies. Valeria tomó mi mano y, por primera vez, dijo algo desde que empezó la conversación: ¿estás segura de que está preparada para esto? Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Preparada no lo estaba, pero quien carga con la verdad durante 2 décadas aprende que el valor no nace de la certeza, nace de la necesidad. Ricardo bajó la cabeza, respiró profundo y simplemente dijo: entonces mañana, todo cambia. Y tenía razón. Nada sería igual después de ese encuentro. Al día siguiente, cuando el coche de Diego se detuvo frente a la casa, algo en mí reconoció aquella mirada antes incluso de que dijera una palabra. Y lo que me contó fue aún más desgarrador que el secreto que yo había revelado. El automóvil plateado se estacionó frente a la casa y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Vi al hombre bajar, acomodar su saco y caminar hacia mí. El corazón me latió más rápido, como si reconociera un sonido antiguo. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, el mundo entero enmudeció. Diego. Ese nombre que durante años solo había resonado en mis oraciones ahora tenía rostro, voz y presencia. Sentí un mareo, como si 30 años de culpa y añoranza se derrumbaran de golpe. Él sonrió, sin imaginar que la mujer frente a él era quien lo trajo al mundo. Invitamos a Diego a pasar. Ricardo y Valeria permanecieron de pie, tensos, mientras él observaba cada rincón de la casa, como buscando algo familiar. Se detuvo frente a la ventana, respiró hondo y dijo con naturalidad: no sé por qué, pero este lugar me da paz, como si ya hubiera estado aquí. Esas palabras fueron como una cuchilla. Ricardo desvió la mirada y Valeria se cubrió la boca con la mano, tratando de contener la emoción. Apenas lograba mantener la voz, pero sabía que ese era el momento para el que el destino me había preparado. Diego, comencé con dificultad: antes de hablar de la venta, necesito contarte una historia. Él se volvió, curioso. El sonido de mis palabras parecía atravesar un muro de tiempo. Le conté sobre el pasado, sobre el bebé que nació en medio de la desesperación, sobre la decisión que me destrozó y que me hizo huir de mi propia historia. Cuando terminé, su expresión cambió. No fue de sorpresa, sino de algo más profundo. Dio un paso al frente y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo en voz baja: ya lo sabía. Las piernas me temblaron. Me explicó que, años atrás, su madre adoptiva le había contado sobre una mujer que lo entregó con lágrimas en los ojos y le pidió solo una cosa: que algún día regresara a esa ciudad. Diego creció con ese recuerdo vago, y el nombre, Ricardo, era el único detalle que lo acompañaba. Cuando vio el anuncio de la casa,
Algo dentro de él lo impulsó a comprarla, sin saber exactamente por qué. Ese encuentro no era coincidencia. Era el cumplimiento de una promesa. Ricardo se acercó despacio, con los ojos húmedos. Ninguno de ellos podía hablar. Diego, con un nudo en la garganta, me miró a mí y luego a su hermano y dijo: siempre sentí que me faltaba una parte de mí. Ahora entiendo por qué. Y entonces, sin previo aviso, me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, cargado de todo lo que se había perdido y finalmente se reencontraba. Ricardo se unió a nosotros, y en ese instante, 3 vidas fragmentadas encajaron como piezas que habían esperado años por el momento justo. Afueras, el viento sopló y hizo crujir las ventanas de la vieja casa, como si ella misma respirara aliviada. Entregué el contrato que Diego había venido a firmar, pero él lo desgarró en pedazos y dijo: esta casa no está en venta. Es el hogar donde todo comenzó, y donde todo comienza de nuevo. Las lágrimas rodaron sin que yo intentara detenerlas. Ese secreto, que antes me ahogaba, ahora era un puente. La vida, con toda su ironía, me enseñó que esconder el dolor no es proteger, es posponer el milagro. Y en aquella sala, rodeada de miradas que antes pertenecían solo a la memoria, entendí que Dios nunca olvida las promesas hechas entre lágrimas. A veces, simplemente espera el momento exacto para devolver lo que un día creímos haber perdido para siempre. El comienzo de ese nuevo capítulo fue extraño. El peso de los secretos revelados aún flotaba sobre nosotros, y cada gesto parecía medido, como si todos tuvieran miedo de decir algo equivocado. Ricardo intentaba disimular la confusión que sentía, pero era imposible ocultar la mezcla de orgullo, enojo y ternura. Diego, por su parte, se esforzaba por no invadir el espacio del hermano que acababa de ganar. Y yo solo observaba, en silencio, con el alma cansada, pero aliviada. Era como si el suelo aún temblara bajo nuestros pies, pero por primera vez en años, no era por culpa, era por reconstrucción. En los primeros días, los encuentros fueron breves, llenos de pausas y miradas que decían más que cualquier palabra. Ricardo evitaba mirar a Diego por mucho tiempo, y Diego, respetuoso, mantenía una distancia cuidadosa. A veces, la casa parecía un campo minado de emociones, donde cada recuerdo podía detonar una nueva explosión de sentimientos. Me preguntaba si el tiempo sería capaz de unir lo que la vida separó. Pero algo dentro de mí decía que, cuando la verdad se dice con amor, encuentra la manera de sanar hasta las heridas más antiguas. Cierto día, cuando creí que la tensión regresaría, sucedió algo inesperado. Ricardo apareció en la cocina con 2 tazas de café y llamó a Diego a conversar. Me retiré discretamente, pero escuché risas, tímidas al principio, sinceras después. Hablaron de la infancia, de sueños, de cuánto sus vidas habían tomado caminos distintos, pero compartían el mismo origen. El resentimiento dio paso a la curiosidad, y la curiosidad, al cariño. Cuando los vi lado a lado, comprendí que la distancia de 20 años se disolvía en minutos. Ese era el verdadero milagro que el silencio había pospuesto durante tanto tiempo. Conforme pasaron las semanas, todo fue encajando poco a poco. Diego comenzó a visitar la casa con frecuencia, trayendo flores, recuerdos e incluso un álbum con fotos de su vida en la familia adoptiva. Ricardo, antes reservado, empezó a llamarlo hermano, con naturalidad. Y Valeria, que siempre lo observaba todo en silencio, fue quien resumió lo que todos sentíamos: Dios escribe derecho hasta en las líneas que uno arruga. Esa frase resonó en mí durante días. Tenía razón. Pasé la mitad de mi vida creyendo que había destruido a mi familia, cuando en realidad solo estaba guardando una parte de ella para el momento oportuno. La convivencia no fue perfecta, pero sí sincera. Aprendimos juntos que perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Que la familia no se forma solo con sangre, sino con decisiones y reconciliaciones. Y que el amor verdadero es aquel que resiste incluso frente a la vergüenza y la culpa. Ricardo me pidió perdón por haber juzgado mis decisiones, y Diego me agradeció por haberlo dejado vivir, aunque no pudiera criarlo. En aquel abrazo de los 3, sentí que el tiempo me devolvía todo lo que me había arrebatado. No de la misma manera, pero con más sentido. Esta historia dejó en nosotros una huella profunda. Nos mostró que la verdad puede hacer temblar el suelo por un instante, pero luego construye cimientos firmes donde antes había miedo. Que nadie pierde al revelar lo que es real, y que el perdón es el mayor heredero de cualquier amor verdadero. Aprendimos que guardar algo por temor a herir es como mantener una herida abierta a propósito, solo sana cuando se expone a la luz. Y para quien ha llegado hasta aquí,
hay algo precioso que llevar en el corazón, nunca es tarde para decir la verdad, nunca es demasiado pronto para perdonar, y nunca es poco el amor capaz de restaurar a una familia entera. El tiempo puede esconder rostros, pero jamás borra los lazos que Dios trazó. A veces, el milagro no consiste en cambiar el pasado, sino en permitir que por fin encuentre paz. Y eso fue exactamente lo que sucedió en aquella casa, el lugar donde el dolor se convirtió en perdón, y el silencio se transformó en amor eterno. Nuestro canal es nuevo y nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.